Les doy la bienvenida a todos quienes nos escuchen. Tengo aquí conmigo a José María Cortés, el autor de El río humano, publicado por Tayel Ediciones. Bueno, primero me gustaría preguntarle al autor cómo surgió la idea de publicar este libro. Bueno, Sol, gracias por la presentación. Y sí, mira, mi relación con la escritura eh, tiene muchos años y surge esencialmente de mi actividad profesional como investigador científico en el área de ciencias de la Tierra, más específicamente en geología. Como investigador, digamos, el resultado de mis trabajos debía ser publicado. Entonces, he realizado numerosas publicaciones en revistas científicas, artículos, y además capítulos de libros y libros. O sea que la esgrima de la escritura, digamos, yo ya la tengo. Lo que sí es novedoso, por eso quizás haya que replantear la pregunta, sería ¿por qué la decisión de publicar un libro de ficción? ¿No? Este, y en realidad la escritura científica es bastante distinta, si bien te permite el desarrollo de la gramática y tenés que escribir bien, por supuesto, es bastante distinta a la escritura ficcional, digamos, narrativa. En la escritura científica se necesita precisión, se necesita ser conciso, no importa tanto la belleza, sino más bien la claridad. Incluso si es necesario repetir palabras, se repiten en aras de la claridad. Además, por supuesto, te tenés que atener al cuerpo de la ciencia, a las leyes que dominan la materia en la cual vos estás trabajando, no puedes decir cualquier cosa. Y por otra parte, es una escritura que, si vos lees una publicación científica, vas a ver que siempre es con un carácter impersonal. Nunca van a decir yo descubrí tal cosa, yo inventé la pólvora. Vas a ver que se dice se ha descubierto, el grupo a lo sumo de investigación realizó tales aportes, ¿no? Entonces, lo que está faltando es una parte, ahí lo que está faltando es una parte de la vida, digamos, ¿no? Que por supuesto esa literatura es importante, pero la parte que está faltando es la parte digamos, de la interioridad, de las emociones, de la participación de uno. Por eso en alguna parte del libro yo escribí mucha actividad científica, pero siempre estuve callado, digamos. O sea, no pude nunca expresar lo que yo sentía. Este, en ese sentido, la escritura ficcional, digamos, la narrativa o incluso la poesía, es mucho más libre, es mucho más creativa, puede aparecer lo fantástico, hay una gran libertad. Y eso realmente es una cosa que ansiaba, digamos, la necesitaba. Y de ahí que tomé esa, digamos, decisión de comenzar a escribir algo. Y lo hice empecé en el año 2014 en un taller de escritura de Guadalupe Guarnique, y ahí me empecé a soltar y a probar lo que era eso, ¿no? Y después de eso, en 2018 dejé, en el 2018 retomé y empecé a agrupar los cuentos. Y en el 2021, el año pasado, bueno, antes también participé en concursos, por suerte con buen recibimiento de mis trabajos. Y en el 2021 tomé clases con el profesor, con el doctor Osvaldo Becker, que me ayudó muchísimo con su espíritu docente, y realmente aprendí mucho y pude encauzar, digamos, estos cuentos, esta narrativa, ¿no? Y estoy muy contento. Bueno, sí, la verdad que felicidades porque es una obra sumamente interesante. Además de la idea de publicar, por ejemplo, ¿cómo se te ocurrió el tema del título, El río humano? Que también parece muy interesante. Bueno, dijiste también por tu especialidad, ¿no? Pero ¿cómo surgió el título de la obra? Mira, el río humano representa, en realidad es simbólico, ¿no?
el río es un término hidrogeológico, si querés, o hidrológico, ¿no? Y, pero el río representa simbólicamente la vida humana, porque el río tiene una serie de características muy interesantes, ¿no? Esencialmente todo río comienza en las cabeceras, es decir, comienza como finos hilillos de agua de los afluentes que van alimentando hasta formar un curso más o menos respetable. En esas zonas altas, los ríos, que se llaman las nacientes casualmente, las nacientes del río, en esas zonas altas hay mucha pendiente. Entonces el río, ahí aparecen rápidamente los llamados rápidos o los remolinos, son zonas con peñascos que obstaculizan el flujo del agua y son muy peligrosas. Y luego, cuando el río avanza y llega a la llanura, en la llanura es mucho más tranquilo. Es ella diría que el río parece que se complace en divagar en los llamados meandros, ¿no? Esas curvas amplias del río que va y vuelve, como buscando un camino, pero con placidez. Y finalmente el río termina desembocando en la desembocadura, que es la parte final del río. Este esquema, digamos así, del río se parece mucho a la vida humana. Por eso lo tomé como simbolismo, ¿no? En un comienzo, por eso el río, bueno, esa sería la idea, digamos, ¿no? El río humano como símbolo de la vida humana. El río como símbolo de la vida humana, con sus distintas etapas. También la portada me pareció súper llamativa, muy colorida. ¿Te costó elegir una imagen de portada o fue una imagen que apareció y dijiste es esta? No es que apareció, sino que mi esposa es fotógrafa, Mercedes, fotógrafa, y ella, digamos, salimos de excursión para buscar algo que combinara el río y la actividad humana. Y encontramos, digamos, la ciudad con sus edificios, que es producto de la actividad humana, y luego la, la, digamos, una calle que hace las formas de río, ¿no? Que toma la forma de río por su color. Así que simboliza muy bien esa digamos, esa conjunción. Totalmente. Bueno, también Sí. para ir hablando un poco más de lo que es la estructura del libro, a mí me llamó mucho la atención las 5 palabras que elegiste para dividir las partes de este libro, que son condicionamiento, impiedad, peligros, resiliencia y trascendencia. Así que bueno, si querés, te doy ahora como el pie para que nos detengamos en cada una de ellas y por qué fue que elegiste estas palabras y no otras. Claro. Bueno, esas, en realidad, los cuentos, el libro tiene 17 cuentos, están distribuidos a lo largo de todo ese cauce simbólico, digamos, ¿no? Y no están distribuidos al azar, sino que con un sentido. Y bueno, justamente ese modelo que yo te comentaba acerca de las distintas partes del río, se adapta muy bien a distintas condiciones de la vida humana en distintas épocas. Por ejemplo, en la parte inicial, en las aguas arriba, en las nacientes, por decir así, el río tiene muy poca fuerza, muy poco poder, y se asemeja mucho al ser humano que cuando nace, desde el vientre materno ya, y cuando nace, y cuando es educado en su infancia, tiene la verdad que muy poco poder, digamos, no decide demasiadas las cosas le vienen, y ese acceso a su vida de las cosas que lo forma, en realidad yo lo llamo, y es un condicionamiento. Es un condicionamiento, por eso esa primera etapa de las nacientes se llama condicionamiento. Ese condicionamiento puede ser tanto a nivel genético, todos estamos condicionados a nivel genético, estamos condicionados incluso en el vientre materno. Hay una educación del ser humano dentro del vientre materno. Lo que le pasa a la madre no pasa desapercibido al niño, y eso de alguna manera va formándolo. Y por supuesto en la infancia también, ese es un factor importantísimo, hasta que uno llega a la adultez. Después,
en esas etapas que yo te comentaba acerca de los rápidos y de los remolinos, esas son etapas de lo que llamamos, lo que yo llamo acá en el libro, de, digamos, de etapas de peligros y de etapas impiadosas. Esas etapas de impiedad y de peligro tiene varios cuentos, ¿no? Y se caracterizan principalmente porque sobre la base de ese condicionamiento uno va haciendo lo que puede, y uno hace lo que puede, pero, digamos así, mete la pata o se orienta a veces, este, digamos, unilateralmente. Esa orientación unilateral termina en excesos muchas veces, que son peligrosos para uno, termina en desmesura, termina haciéndose daño a sí mismo o haciendo daño a los demás. Hay muchos cuentos que se refieren a esa etapa de peligrosidad, digamos, ¿no? Y de desmesura. Luego en la etapa de los meandros ya es mucho más tranquila y es una etapa que permite, digamos, recomponer lo anterior. Por eso la llamo resiliencia, ¿no? La resiliencia sería la superación de traumas, la superación, la capacidad de superar traumas. Nosotros todos tenemos cierta capacidad de resiliencia, hay algunos que tienen más, hay otras personas que es admirable la capacidad de resiliencia, porque han superado cosas que son inimaginables, ¿no? Pero todos tenemos esa capacidad de resiliencia. Y así ahí aparecen algunos cuentos donde las personas, a través del darse cuenta, a través de maestros, a través de distintas formas, del conocimiento incluso también, y de la experiencia, logran esa resiliencia y ese recuperarse. Y finalmente, bueno, en la etapa de la desmesura, perdón, en la etapa de la desembocadura, este, eh, ya es la etapa final, y es una etapa que alberga, digamos, la posibilidad de la trascendencia. Es decir, esos opuestos, esos conflictos que uno comienza a superar, incluso en esa última etapa te da la oportunidad, antes de la muerte, de trascenderlos, de trascender esos opuestos, de trascender los conflictos, de estar más allá, incluso en algunos casos se puede volver a nacer en algunos aspectos de la vida. Entonces, esa etapa la llamé trascendencia porque es muy bella y es nuestro destino, digamos, ¿no? Si no es ahora, será en un futuro, o los que creen en la reencarnación será en otra vida, pero tiene que ser. ¿Y dirías que alguna de estas partes es tu favorita o medio que vos tomás todo el libro como un todo y las querés a todas por igual? Yo las quiero a todas por igual, pero me gusta mucho el condicionamiento porque es la clave para la trascendencia. Es decir, el conocer el condicionamiento es la clave para la trascendencia, o para la resiliencia también. Es decir, el conocer cuán condicionados estamos, cuán mecánicamente actuamos, este, todo esto a través de cuentos, lo digo, ¿no? Todo esto se expresa a través de cuentos. Este, te permite, por eso me gusta mucho el tema del condicionamiento y por supuesto en la etapa que yo estoy ahora, que ya diríamos que estoy dejando la resiliencia y entrando en la trascendencia, ¿no? Pero quería comentarte una cosa más que en general en el libro, digamos, hay dos niveles, se presentan dos claros niveles en los materiales, en los personajes, en las historias, que en su mayor parte son ficcionales. Yo diría que todo es ficcional porque si bien se basa en elementos propios, en experiencias propias, siempre se modifican y se cambian y se construyen o reconstruyen. Entonces, bueno, en esta etapa bueno, el condicionamiento por eso es muy, muy importante, ¿no? Y estos dos niveles uno sería el nivel más superficial, el cuento en sí, lo que ocurre, digamos, ¿no? Los elementos concretos, los elementos, diríamos, casi sólidos, que se ven y que son la apariencia, lo que se muestra, la historia que se narra. Pero hay otro nivel más profundo, que es un nivel
no diría subjetivo, es un nivel de la vivencia, de cómo cada uno vive la realidad, ¿no? Y entonces ahí aparecen cosas que comúnmente no se dicen, y voy a apretar ahí porque sonaba una alarma, este, que son es la imaginación, es la fantasía, es cómo cada uno entiende la realidad, no todos la entendemos de la misma manera, y además incluso es el campo de lo fantástico, de lo maravilloso, de lo que de pronto aparece insospechadamente en nuestra vida, ¿no? Y las conexiones, bueno, y es muy interesante que esos dos niveles, el nivel de lo superficial y el nivel de lo, diríamos, casi subjetivo y profundo o inconsciente, eso está comunicado. No es que uno existe independientemente del otro, incluso uno genera movimientos en el otro. Entonces, digamos, la vida se desenvuelve en realidad en una mezcla de esas dos cosas. Y lo que en el río humano, como libro, tratamos de decir, se trata de decir, es decir, ese sería el lenguaje científico. Este, eh, lo que se trata de decir es que justamente llamar la atención acerca de esas conexiones, ¿no? De esas apariciones. Y permanentemente se está moviendo en ese campo, entre los dos niveles, ¿no? Bueno, muchas gracias. La verdad que es muy bueno saber, una vez que yo por lo pronto voy a hacer al revés que todos quienes te lean. Primero quizás vean tu entrevista, después te lean, yo primero te leí y ahora te escucho. Es muy interesante escuchar tu lado y realmente todo el pensamiento que tiene esta obra y que no fue nada al azar. Em, y pensando en esto de que nada fue al azar, es muy interesante las temáticas que abordás para hablar de una de ellas. En uno de los cuentos se habla del servicio militar obligatorio, ¿no? Y tengo una cita que me pareció muy buena de ese cuento que dice, más que un servicio a la patria, parecía una pesada carga. Entonces te quería preguntar qué fue lo que te llevó a querer hablar de esto en tu libro. Bueno, mirá, ese cuento forma parte de la etapa de condicionamiento, ¿no? Si lo que se pretende allí es aludir al condicionamiento. Y ese cuento tiene, digamos, ese cuento es uno de los cuentos más, menos ficcionales, digamos. Es un cuento en el cual yo viví todo lo que se dice ahí de distinta manera, pero está compuesto, armado, intervenido, pero de alguna manera es real, digamos, ¿no? Y en la época de los años 70, cuando existía el servicio militar obligatorio, la mayor parte de la gente no quería, o sea, todos queremos a la patria y queremos servir a la patria, pero no queríamos perder un año de nuestros estudios, de nuestras actividades, ¿no? Y se veía como, en su mayoría, la gente lo veía como una carga. Y, digamos, y el cuento alude a todos los intentos por eludir esa carga, este, pero intentos eh, dentro de un torrente que parecía que era el destino, ¿no? Que el destino me marcaba que yo tenía que hacer el servicio militar. Ahora hablo en primera persona, ¿no? Y ocurren dos cosas que son reales. Una que es, podemos decir, media maravillosa, media extraña, y otra que es la aparición, digamos, del condicionamiento. La cosa extraña es que yo hice todo lo posible, lo cuento ahí en el cuento, para evitar hacer el servicio militar, pero ya cuando parecía que era irreversible esa situación, aparece, y el cuento se llama Una chica común. En un principio pensaba llamarlo destino militar, pero una chica común es lo que me interesa recalcar, porque es una cosa media extraña. Una persona que conocí en un bar, mientras almorzábamos en un bar macrobiótico, este, y esa persona no la volví a ver nunca más. La vi por primera vez en ese almuerzo y nunca más la volví a ver. O sea, nos charlamos en una mesa común y nos pusimos a charlar y yo con la ansiedad que tenía por el servicio militar obligatorio, le conté. Y ella me hizo solamente dos preguntas.
Pero esas dos preguntas me revelaron un mundo que yo conocía, por supuesto, pero que estaba influyendo insospechadamente en mí. Y ese mundo era que yo le terminé contando que en realidad yo pertenezco a una familia de militares. Y cuando yo le contaba me iba dando cuenta, ¿no? En una familia de militares donde mis tíos han sido militares, tengo primos que son militares o que fueron militares en distintas ramas del ejército. Y recuerdo a mi mamá que no le hubiera molestado que yo fuera militar. Y por otra parte, me llevaba siempre a los desfiles en mi ciudad natal, en Rosario, en la calle Córdoba, donde se hacían todos los desfiles. Y esa fuerza, de pronto tomé conciencia que esa fuerza familiar, esa fuerza de la madre, me estaban, este, digamos, llevando irremediablemente al servicio militar. Y cuando me di cuenta de eso, por eso la importancia de darse cuenta, cuando me di cuenta de eso, allí pasó algo muy extraño que hay que leerlo, pero que realmente me zafé del servicio militar, ¿no? Por eso aparecen estos, ahí es un ejemplo de los dos niveles, ¿no? Una cosa es, digamos, lo que pasa y otra cosa son estas apariciones raras, la presencia del condicionamiento que uno no sospecha en uno mismo, etcétera, ¿no? Así que esa es una historia sobre condicionamiento, esencialmente. No, y además creo que es una historia que le va a interesar tanto a las personas que vivieron esta época, como decís, ya porque se van a sentir interpelados porque estuvieron en el servicio, porque tuvieron familiares en el servicio, y quizás para mi generación que no lo vivimos, es conocer un poco más de eso, de cómo era, ya saber, bueno, esto es inevitable, ya lo dice la palabra, ¿no? Servicio militar obligatorio. Entonces, Sí. nada, la verdad que me parece un tema muy bueno para incluir en la literatura. Sí, sí, sí. Y te digo que, bueno, yo te cito el factor, digamos, el factor de pérdida de tiempo, pero también hay otros factores por los cuales mucha gente no quería hacer el servicio militar en aquella época. Factores políticos, factores de distinto tipo, ¿no? Este, así que, bueno, la obediencia, son cosas que son transformarse como un poco en máquina. Otra cosa es la instrucción militar, ¿no? Pero la vida así del cuartel en general era bastante difícil. Y Así un poco de que, miedo también, quizás. sí, y sí, más en esas épocas, en los 70 te hablo, era bastante complicado. Y Totalmente, después, y después en el 82 también fue muy complicado para muchos chicos que hacían el servicio militar. totalmente. Em, bueno, hay un personaje del cual quería preguntarte porque me parece uno de los más interesantes que tenés Sí, en este libro, que nada, es un personaje que está en el cuento El campo de flores, que se llama Joaquín. Lo sí, presentás como este joven con ideales, ¿no? Y que me pareció súper original, una persona que lleva sus propias normas de conducta em, y que quiere conquistar sus tendencias esclavizantes, citándote. ¿Qué es lo que pensás que sí. era positivo de este autocontrol y disciplina que pensaste al crear este personaje y qué pensás que terminó siendo más para el lado negativo? Claro. Bueno, mirá, digamos, los ideales son maravillosos, ¿no? Y, y poder concretarlos todavía más. En este caso, este joven lo que hace es proponerse una serie de metas y tiene una voluntad férrea que se sobreimpone a sí mismo. Es decir, llegamos a un ideal, te diría, extremo, una forma extrema del ideal, ¿no? En realidad, él tiene capacidad de autocontrol, y tiene capacidad de, digamos, de disciplina, de autodisciplina. La autodisciplina y el autocontrol son súper necesarios para cualquier emprendimiento, para cualquier ideal, para cualquier el desarrollo de cualquier ideal. Y son un aliado importante. Pero si se pasa cierto límite, deja de ser aliado y se convierte en un enemigo.
Entonces, cuando uno entra en un círculo vicioso, donde ante una dificultad aplica el mismo remedio siempre, eso se llama en psicología más de lo mismo puede llevar a un desastre, ¿no? Hay que, digamos, y en ese sentido los griegos, antiguos griegos, tenían una, una palabra que eran, ellos eran partidarios y sostenían en su cultura el equilibrio como uno de los metas e ideales más importantes, ¿no? El equilibrio de opuestos, ¿no? Siempre la realidad es dual, entonces se compone de opuestos. Y esa, para los antiguos griegos, mantener ese equilibrio era fundamental. El que perdía el equilibrio se estaba afectado por un mal que ellos llamaban ibris. También se lo llama ubris. Ibris o ubris terminaba siendo un castigo de los dioses para los antiguos griegos. Y era un castigo terrible porque llevaba al desastre, ¿no? Y eso es un ejemplo hermosísimo que el mundo de hoy está viviendo, ¿no? Es, es como una alerta volver en ese sentido a los griegos, ¿no? Y me gusta este cuento por eso, porque, digamos, es un extremo. O sea, si se supera cierto umbral, se transforma en un extremo. Ibris quiere decir desmesura, ¿viste? Es la exageración. Y si uno es desmesurado y exagerado en las cosas que hace, puede tener resultados, pero el fanatismo, digamos, digamos, no lleva a nada bueno. Eso lo dice la experiencia, pero seguramente cada uno tiene que hacer su experiencia y la hace, y irremediablemente, como decían los griegos, lleva al desastre. Lleva al desastre de una grieta, lleva al desastre a la división política en el mundo, lleva al desastre personal, ¿no? Quedarse, eso lo analiza muy bien un psicólogo suizo que se llama Carl Gustav Jung, que él habla sobre cómo tiene que mantenerse ese equilibrio. Y, por ejemplo, las personas a veces queremos llegar a la luz, por decir así, llegar a la belleza, a la luz, pero solo quedándonos en la luz, sin tener en cuenta la sombra. La luz está acompañada de sombra. Entonces, ahí están los opuestos. Entonces, hay que hacer incursiones en las sombras de uno mismo para poder ser luminoso. Pero solamente luz no va a ningún lado. Así como sombra solo no va a ningún lado. Entonces, el equilibrio yo creo que es muy importante. Y eso es lo que está faltando en general, nos falta a todos, ¿no? El equilibrio. El equilibrio lleva a buen puerto. Totalmente, el equilibrio y también creo que quizás lo que le faltó a este personaje fue un poco, eh, no sé si coherencia es la palabra exacta, pero voy a poner un ejemplo. Cuando alguien tiene que hacer algún tipo de dieta y se pone metas demasiado ambiciosas que son imposibles de Claro, cumplir, creo que a este personaje le exacto. pasó un poco eso, como que quería eliminar Sí, cualquier tipo de error, error. lo llamaba mandamientos, ¿no? Un poco en un Sí, momento, sí. Sí, tiene un cariz religioso, digamos. Sí, tiene un cariz religioso, pero, digamos, sería una religión mal entendida, digamos, ¿no? Que muchas veces pasa, ocurre, porque el ser humano desequilibrado desequilibra el mensaje original, seguramente, ¿no? En muchas religiones pasa eso, ¿no? Se vuelven fanáticos y el fanatismo es un desastre, termina en un desastre, ¿no? No hay capacidad digamos, de intercambiar y de parar la máquina, ¿no? tal cual, Uno tal cual. se deshumaniza, se mecaniza, se hace mecánico. Y eso es tremendo, ¿viste? Porque no te da posibilidades de salida, te metes en un círculo vicioso y como en el caso de Joaquín en el cuento y no termina bien. Pero es un buen ejemplo, me parece. Porque a veces es más de lo mismo, más voluntad. Entonces, si no me sale, tengo que meter más voluntad, como en una dieta que vos decís. Mm. Entonces me falta, bueno, sigo y extremo la dieta y ahí me perjudico, ¿no? Sí, El equilibrio es muy importante. y querer abarcarlo todo, ¿no? Porque quizás uno puede llegar a imponerse ciertas normas en algunos ámbitos, pero como lo que decías, totalmente, el equilibrio, no caer en el fanatismo, me parece un mensaje muy importante. A mí me gusta leer cosas que me aporten también como ciertos consejos de vida,
Así que la verdad claro. que creo que por eso este cuento me gustó tanto. Claro, claro, claro. Mirá, yo traté de no poner un prefacio, porque en general yo preferí que la gente, digamos, que lea el libro, lo lea y le llegue algo, y después hago una aclaración en el posfacio, porque si no parece como que estás dirigiendo, ¿no? Entonces tiene que ser un descubrimiento y una llamada, y después vienen las explicaciones que estamos haciendo un poco ahora. Pero bueno, nos estamos adelantando, pero hay que vivirlo al libro en ese sentido. Tiene muchos, en ese sentido tiene muchas cosas, muchos mensajes ocultos, digamos, ¿no? Que en Totalmente. realidad es cuestión de verlos, porque la vida me está mostrando permanentemente mensajes ocultos, nada más que hay que aprender a verlos, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, aquí hemos dado un panorama pequeño, de lo que es tu obra, pero bueno, obviamente que los invitamos a todos quienes oigan esta entrevista a leer tu libro, El río humano. Y bueno, no sé si querés terminar con nuevas palabras, cómo se puede contactar la gente en caso de querer conseguir tu libro o hablar después de leerlo con vos. Bueno, sí, bueno, Tayel va a distribuir los libros en la tienda Tayel, este, por, digamos, por vía online, también en la librería, también va a estar en Cúspide, este, hay que solicitarlo, digamos, en cualquier librería Cúspide, digamos, en algunas va a estar y en otras lo vas a pedir y lo vas a poder conseguir. También en la librería Tayel, es decir, hay varias fuentes por las cuales uno puede acceder al libro. Y realmente estoy muy contento con Tayel por la compañía, porque el libro quedó muy bien terminado. Estoy muy contento. Bueno, muchas gracias por habernos confiado tus letras, como decimos nosotros, en Tayel. Y bueno, y te felicito por esta hora, te agradezco por tu tiempo en esta entrevista. Y bueno, nos seguiremos hablando y Seguro. si llegas a tener otra hora, sabes a quién acudir. Ok, sí, seguro. Bueno, muchas gracias, Sol, por No, toda tu acción, ¿eh? muchas gracias Bueno, a vos, José un María. saludo a todos. Un saludo a todos los que vean el video. Un gran gusto.